buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento que estás escuchando este video. Bienvenido a mi canal, Cristian Toriasi de teología wesleyana, teología bíblica, teología cristiana, vida cristiana, un poquito de apologética y todo lo que te pueda servir para profundizar en tu relación con Dios o teniendo una base teológica firme en la palabra y en la experiencia con el Espíritu de Dios. En esta oportunidad quiero poder tratar en este video un tema que te va a interesar mucho, que es muy relevante para los tiempos que estamos viviendo hoy, que es la segunda venida de Cristo, pero entendiéndola desde un pasaje muy significativo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, específicamente de un Evangelio sinóptico, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, interpretar de forma clara qué es lo que el Señor Jesús nos quiso decir en su discurso en el Monte de los Olivos a sus discípulos acerca de el fin, acerca de su segunda venida y también de otro evento que está ahí entrelazado y que a veces se confunde, que es el evento de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, del segundo templo, en el año 70 después de Jesucristo. Es decir, 40 años después de que el Señor diese su vida por vos y por mí y que resucitase de entre los muertos. Así que vamos a interpretar juntos el pasaje de Mateo 24. Vamos a ver algunas posiciones hermenéuticas, vamos a ver cómo podemos tomar esta profecía, también teniendo en cuenta un principio general para la interpretación de la profecía bíblica y escatológica específicamente. Porque hoy estamos muy pendientes, de acuerdo a cosas que están pasando a nuestro alrededor, de que se están cumpliendo las señales, de que algunos dicen que escuchan las trompetas, otros dicen que ya viene el tiempo del fin, que se acerca el rapto. Entonces vamos a ir por medio de la escritura y siempre estando pendientes a lo que el Espíritu Santo quiera para nosotros, porque Él es quien usa su palabra para guiarnos, pero teniendo un entendimiento correcto acerca de las Escrituras y de específicamente la profecía de esta promesa que dio nuestro Señor Jesucristo, que es que Él iba a volver otra vez en gloria y que va a reinar. Así que sin más dilaciones vamos a comenzar. Nos introduciremos brevemente en el texto de Mateo 24. Voy a leer algunos versículos. Acá tengo el texto bíblico. Mateo 24. Dice así, lo voy a leer en Reina Valera. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Es muy importante para entender todo el centro del discurso en el cual muchos hacen hincapié en cuanto a las señales de su segunda venida, que aparece a partir del versículo 4, que habla de los falsos cristos, que habla de los rumores de guerra, que habla de los principios de dolores, de pestes, de hambres, de gran tribulación, de persecución contra los creyentes, de la abominación desoladora en el lugar santo, de ejércitos rodeando a Jerusalén. Todo esto debemos entenderlo sin dejar de lado los primeros versículos. Los
Los primeros versículos son claves para tener una interpretación correcta. Los primeros y obviamente los posteriores. Pero debemos entender que este discurso de nuestro Señor Jesús, que se repite en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, del 5 al 24, que el Señor Jesús hizo revelarles a sus discípulos en forma profética los eventos que iban a acontecer durante el transcurso de el desarrollo del plan de Dios para salvación de toda la creación. Y estos eventos que iban a acontecer eran todos futuros. De acá estamos hablando de profecía, de profecía predictiva. No es profecía en el sentido de palabra que viene de parte de Dios para fortalecer, para animar, sino que es palabra que viene de parte de Dios para fortalecer, para exhortar y para animar, pero con un alto contenido de predicción, es decir, de revelación de hechos que aún para los discípulos, para los oyentes de Jesús de aquel momento, aún no había ocurrido. Entonces es profecía. Pero también tenemos que entender que esta profecía también se extiende hacia el tiempo final, hacia el cierre del tiempo o el cierre del aeón, como aparece allí en la traducción del término tiempo, el cierre del aeón de este mundo pecaminoso. O sea, el cierre de esta era del pecado gobernada por Satanás y por el hombre dándole la espalda a Dios con la segunda venida de Cristo o parusía. Todos estos elementos los podemos encontrar en el discurso de nuestro Señor Jesús allí en Mateo 24. Ahora, si está la destrucción del templo que ocurrió 40 años después de este discurso, en el año 70, a manos de los romanos, ¿cómo podemos distinguir ese evento de la segunda venida de Cristo? Bueno, la intención de este video es ayudarte a ordenar esos eventos de acuerdo a lo que la misma Escritura nos presenta. Entonces, clave entender los primeros versículos. Jesús estaba introduciendo su discurso después de recorrer con los discípulos los edificios que conformaban el segundo templo de Jerusalén, de que ellos no debían ponerse o asombrarse o tener una actitud de asombro ante esos grandes monumentos, porque el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribado. Esto trajo conmoción a los discípulos, porque Jesús estaba diciendo que ese templo que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo, a pesar de la dominación romana, iba a ser destruido. Entonces, en el versículo 3 dice, y estando él sentado, o sea Jesús, en el monte de los olivos, allí en el monte de los olivos es donde transcurre este discurso. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y prestemos atención a las preguntas de los discípulos, porque ellas nos serán de guía para entender el orden de los acontecimientos proféticos y dónde está cada acontecimiento profético. Tenemos dos momentos. La destrucción de Jerusalén, 40 años después de este discurso, y los
los eventos previos a la segunda venida o parusía de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender estos eventos separados, porque si los entendemos juntos podemos llegar a la interpretación que, por ejemplo, tienen los preteristas. La interpretación preterista de la profecía y de toda la escritura es que todo lo profetizado, todo lo expuesto como profecía apocalíptica, escatológica, fue cumplido en el periodo del siglo I, del año 30 a finales del siglo I y principios del siglo II, específicamente en la caída de Jerusalén, la dispersión del pueblo de Israel por todas las naciones, tal como lo profetizó Jesús allí en este pasaje en Lucas y en Marcos. Tenemos una referencia extra bíblica de esto que son los documentos escritos por Flavio Josefo, que fue un general judío que traicionó a su pueblo y se fue del lado romano, que escribió en sus libros Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos, describió de forma clara cómo fue el asedio y la destrucción de Jerusalén, y concuerda perfectamente con esta profecía que nuestro Señor Jesús dejó 40 años antes que ocurriese ese acontecimiento. Entonces, para tener un orden claro, tenemos que separar el evento de la destrucción de Jerusalén de los acontecimientos previos y el hecho de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a las preguntas. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, acá los discípulos dan esta primera pregunta. Tenemos que separar porque acá vemos 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? La palabra siglo que aparece allí en el versículo 3 no identifica un periodo de 100 años como entendemos nosotros, sino que viene esa palabra que yo te dije, aeón, que significa un periodo indefinido de tiempo, también puede ser eternidad o no, pero que indica un periodo, un tiempo, un momento que tiene principio y tiene fin. Entonces, los discípulos querían saber cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que describe los versículos 1 y 2. Lo que Jesús dijo acerca de la destrucción del templo. Es decir, que los discípulos en primer lugar le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? Y en segundo lugar, ellos identificaron la destrucción del templo con la venida, la vuelta del Señor otra vez a la tierra. Entonces le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesús se tomó el tiempo para responder estas 3 preguntas. Ahora, antes de comenzar a desarrollar los elementos del discurso profético de nuestro Señor Jesús, tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros interpretativos del género profético. Vamos a encontrar muchas veces profecías en la Biblia que parecen que tienen un cumplimiento futuro, lejano, pero a la vez también tienen un cumplimiento cercano, a veces presente y a veces futuro, pero para las generaciones en la cual el profeta llevó el mensaje. Para dar un ejemplo claro, tenemos la profecía de
Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo... acá está. Isaías 7, versículo 13 en adelante, dice: dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es de pocos el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis mi Dios? Y el verso 14 y 15 es fundamental para entender esta profecía. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Escuchen bien esto. Aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Cómo es esta profecía un ejemplo, una profecía mesiánica, una profecía que sabemos que apunta al nacimiento virginal del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo la podemos entender con un doble significado, o como se conoce, con un doble horizonte? Porque esta profecía en principio era una señal para el rey Acaz y las generaciones de, de los que estaban en el tiempo de Isaías en el siglo VIII antes de Cristo. Era una señal para ellos. La Virgen concebirá. La palabra virgen implica la palabra mujer joven. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y después dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Qué quiere decir esto? Acaz estaba temeroso de un ataque de Siria y de Judá. Entonces, él no sabía cómo enfrentar este dilema y en vez de buscar a Dios, buscó por otros medios. Entonces el profeta fue y le dijo: Dios quiere darte una señal. Pedí una señal para resolver este problema. Entonces Acaz no quiso pedir esa señal y el profeta molesto le dio la señal que Dios le había dicho y hablaba del nacimiento de este niño Emmanuel. Obviamente esta señal era para ese momento, para el tiempo de Acaz, por lo que nos dice el versículo 16, que esa tierra que ellos temían iba a ser abandonada. ¿Por qué? Porque antes de que sucediese el nacimiento, o después, perdón, que sucediese el nacimiento de este niño, esa tierra iba a ser abandonada porque los asirios iban a conquistar esa tierra. Obviamente, esta profecía tuvo un cumplimiento para la generación de Isaías, para el tiempo de Isaías y sus oyentes en ese momento y también un poco después. Pero esta profecía también contiene otro horizonte, que es el horizonte lejano de la profecía, que apunta a el Mesías. ¿Cómo sabemos esto? Porque el escritor sagrado, el evangelista Mateo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en Mateo 1, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros. Acá Mateo, guiado por el Espíritu Santo, nos expone de que
esta profecía también apuntaba al nacimiento de este futuro Emmanuel, el verdadero Dios con nosotros. Este Emmanuel, el verdadero Dios con nosotros, es el Mesías, el Hijo de Dios, que nacería de una mujer joven y virgen que llevaría en su vientre al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Entonces, tenemos aquí un ejemplo claro de este doble horizonte de la profecía bíblica. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar a dilucidar lo que nos presenta el discurso de nuestro Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 24. Tenemos aquí, como te dije, varias interpretaciones que se entrelazan en el discurso de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, tenemos que entender que el Señor responde a la pregunta de los discípulos de forma explícita en este discurso. ¿Cómo la responde? Bueno, tenemos que ir a Lucas voy a buscarlo acá. Lucas 21, 20. Lucas 21, 20 es parte, a ver, voy a agregar también parte de esta profecía. Dice Lucas 21, 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella, váyanse, los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta parte que menciona Lucas, no es que se la inventó Lucas, sino que le fue transmitido a Lucas y que Mateo, por alguna razón, tal vez por olvido, tal vez porque la fuente que él usó, porque seguramente usó su memoria, pero también usó fuentes para poder armar el discurso del Señor Jesús, no lo puso, pero sí pone también lo mismo que describe acá Lucas, que es los que estén en Judea huyan a los montes, los que se hallen en la ciudad no vuelvan, o sea, salgan de ella y los que están en el campo no vuelvan. Ese pasaje lo tenemos, se lo voy a buscar otra vez en Mateo 24. Mateo 24, a partir del versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, este pasaje, más lo que dice Lucas, tenemos que atribuirlo, teniendo en cuenta esta interpretación de doble horizonte, a la respuesta a esa pregunta, ¿cuándo sucederá estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo va a ser destruido?
Jesús responde: cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto ocurrió, vuelvo a repetir, 40 años después de que Jesús diera este discurso y diera su vida y resucitara entre los muertos, entre el año 68 y el año 70 después de Cristo. En realidad tenemos que remontarnos al 66, donde comienzan las rebeliones de los judíos a los procuradores romanos, y primero Nerón, después los sucesores de Nerón enviaron ejércitos para erradicar al pueblo judío y destruir a la provincia o la capital de la provincia de Judea, porque se habían rebelado en todos los territorios de Palestina. Entonces, esta profecía se cumple específicamente en el año 70 después de Cristo, con la llegada de los ejércitos al mando de Tito, primero Vespasiano, después de Tito. El general Tito es el que lleva adelante la destrucción de Jerusalén. Tenemos otra profecía que apoya esta interpretación, que la tenemos en Daniel 9:27, que habla del príncipe que ha de venir. Esa profecía también debemos verla en su doble horizonte, porque ese príncipe, por un lado, o el pueblo del príncipe que ha de venir, apunta a la destrucción por parte de los romanos de Jerusalén, y también apunta al tiempo final, al anticristo escatológico, que ese pasaje nos habla de que surge del pueblo romano, del imperio romano, del territorio donde estuvo el imperio romano, es decir, Europa, y va a traer la desolación final, que también es descrita aquí por Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de las otras señales? Volvemos a Mateo 24 y comenzamos desde el versículo 4. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo debemos interpretar esto? Como señales previas a la venida, a la parucía, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o también como otros acontecimientos que anticiparon o antecedieron la caída de Jerusalén. Si usamos esta interpretación de doble horizonte, podemos entender que el Señor Jesús le estaba dando una guía a los discípulos de lo que ellos iban a vivir, por lo que dice el versículo, el principio, por ejemplo, del versículo 4, dice que nadie os engañe, oiréis de guerras y rumores de guerras. El versículo 9 que dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está hablando a ellos, a esa generación. También otro texto que es clave para entender esto, lo tenemos allí en el versículo 32. La higuera, aprended esto: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos han tomado estos versículos para impugnar toda esta profecía y decir que como el Señor Jesús les dijo que su segunda venida iba a ocurrir en esa generación, que acá dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y si entendemos que todo lo que está diciendo ahí Jesús ocurrirá literalmente en esa generación, entonces la segunda venida de Cristo no se cumplió y fue una mentira, como dicen muchos escépticos y ateos que atacan este pasaje. Pero en realidad no es así si entendemos este doble horizonte de la profecía bíblica. El Señor Jesús quiso advertirles a sus discípulos de forma clara que qué cosas iban a ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, el hecho de que ocurrieran guerras y rumores de guerra, eso pasó en el Imperio Romano, en el periodo en que se extendió por todo el mundo romano la Iglesia de Cristo hasta el año 70. Había guerras en diversos lugares, no guerras declaradas en todo el imperio o guerras de conquista, sino guerras en diversos lugares. También hubo pestes, hubo terremotos y también se levantaron falsos profetas y falsos cristos. Todo esto les sirvió de guía a ellos para que ellos se dieran cuenta, cuando vieran que todo esto aconteciese, ellos pudieran saber que todo esto se estaba cumpliendo. Y tenemos el dato histórico que nos da Josefo, Flavio Josefo, que nos dice que los cristianos de Jerusalén se acordaron de esta profecía de Jesús y huyeron a la ciudad de Pelia para evitar la destrucción que iba a venir sobre ellos. Ahora, ¿esto implica que todas estas señales no se pueden aplicar a la segunda venida? Obviamente que no. Estas señales sí se pueden aplicar a la segunda venida de Cristo porque podemos entender este texto también en respuesta a las dos preguntas finales de los discípulos. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué pasará o cuándo ocurrirá el fin del tiempo? Entonces Jesús presenta estas señales que podemos tomar literales para la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el hecho de que aparecerían otros Cristos para engañar a muchos. Hoy estamos viviendo un tiempo en que literalmente hay personas que dicen que son Jesús reencarnado, que son el Mesías, que son los enviados de Dios. Hay un Jesús ruso, hay un Jesús norteamericano, hay un Jesús brasilero. O sea, estamos en un tiempo de falsos cristos y falsos profetas. Están allí diseminados por todo el mundo tratando de engañar y están engañando a muchas personas. Estamos en un tiempo en que hay rumores de guerra, estamos en un tiempo en que hay terremotos y pestes. También estamos en un tiempo en que podríamos decir que son principios de dolores. También estamos en un tiempo en que hay una creciente hostilidad en contra de la predicación del Evangelio, del nombre de Jesucristo y de la iglesia de Jesucristo. Aunque todavía no se ha dado esto de entregarse el uno al otro y de este aborrecimiento universal, pero estamos en ese tiempo también que dice, o podemos llegar a estar en ese tiempo, que dice el versículo 12,
de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor por Cristo, el amor por la palabra de Dios, el amor por la doctrina de la verdad que está en Cristo Jesús, reflejada en su palabra, se está enfriando. Por medio de las presiones, las ideologías y también un poco de persecución, ese amor en muchos creyentes se está enfriando. Y tenemos también la profecía o la señal de la predicación del Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todavía el Evangelio se está predicando y esta profecía no se ha cumplido porque aún hay muchas personas que necesitan conocer a Jesucristo. En muchos lugares, aunque nos parezca mentira, no llega internet, no llega la televisión, no llega la radio y se necesita que el Evangelio llegue por medio de misioneros. Cuando esto se cumpla, vendrá el final. En cuanto a lo que dice el versículo 15, de ver en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, acá también tenemos que entenderlo dentro de esta interpretación de doble horizonte. Se puede decir que la abominación desoladora fue, por un lado, que se usa el mismo lenguaje para describir lo que hizo, por ejemplo, Antíoco Epifanes, más o menos 200 años antes del periodo de Cristo, o el siglo I, 2 siglos antes. Antíoco Epífanes trajo la abominación desoladora al poner una estatua de Zeus y sacrificar un cerdo en el altar del templo. Entonces, esa abominación desoladora, que se usa el mismo término para describir lo que hizo Antíoco Epífanes, vamos a hacer un puente hermenéutico y entender que el futuro Antíoco Epífanes, es decir, el futuro anticristo, hará o profanará el tercer templo. Eso también es otro tema que podemos hablar más adelante. Y también entender que Jesús estaba advirtiendo que la abominación desoladora también iba a profanar el templo cuando los estandartes romanos se erigieran sobre los muros de Jerusalén y sobre o en el destruido templo en el año 70. Entonces, para resumir, no podemos quitarle lo escatológico al discurso de Jesús de Mateo 24. Pero tampoco podemos pasar por alto el hecho de que Jesús quiso advertir a sus discípulos y a esa generación de que pronto se iba a cumplir el plazo final que Dios le iba a dar a su pueblo, al pueblo judío, para tenerlo como pueblo escogido, que se iba a comenzar o a dar el tiempo de los gentiles, que lo describe Lucas en el capítulo 21, con la caída de Jerusalén. Es decir, el inicio del tiempo de los gentiles fue la caída de Jerusalén. Entonces Jesús les quiso advertir para que ellos pudieran estar atentos y cuando ocurrieran esas cosas, 40 años después, como dice allí Jesús en los versículos que leímos, no iba a pasar esa generación hasta que todo eso acontezca. No su segunda venida, sino la destrucción de Jerusalén. Los discípulos y los cristianos de ese tiempo pudieran estar a salvo y evitar la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. Pero también Jesús quiso mostrarle algunas señales de su segunda venida escatológica. No ocurrió, no se puede resumir en el tiempo de la caída de Jerusalén.
Esto aún no ocurrió, esto aún no pasa. Nosotros estamos en ese tiempo de principio de dolores. Esto no quiere decir que yo te esté diciendo que Jesús viene ya o podemos dar una fecha o 2023 o 2030. No, nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo, porque el mensaje fundamental de este discurso de Mateo 24 se reproduce también en, en, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13, es que velemos. No sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesús volverá otra vez. Lo que nos toca hacer a nosotros es velar. ¿Qué significa velar? Estar atentos, cumplir nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea como Iglesia de Cristo? Llevar el mensaje a todas las naciones. Cumplir esa profecía que dice que será llevado el mensaje del reino para testimonio de todas las naciones. Esa profecía está en pleno cumplimiento hoy. Cuando vos le llevas el mensaje de Cristo a tu vecino, cuando vos le llevas el mensaje de Cristo a otras personas en otros lugares, estás cumpliendo esa profecía. Pero todavía falta cumplirse otras como la llegada del anticristo escatológico o como el periodo de la gran tribulación o, propiamente dicha, la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te animo a que no permitas que una interpretación superficial, una interpretación populista, una interpretación que esté sesgada por los parecer de un tiempo o de supuestas señales, te desvíen de entender correctamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje es: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor Jesús viene. Y la venida de nuestro Señor Jesús es signo de esperanza, signo de cambio, signo de restauración, para restaurar no solo a la humanidad, sino restaurar toda la creación. Entonces, podemos tener claro que Mateo 24 es una profecía que sirvió para la generación de Jesús, para advertirles de el final del trato con Israel y el inicio del tiempo de los gentiles, que ocurrió allí en el año 70 después de Cristo, y en ese tiempo de los gentiles, en el cual estamos nosotros, la culminación de ese tiempo, de esa edad, de ese aión, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las señales que traspasan el tiempo y nos muestran que la venida del Señor está cerca. Espero que te haya servido. Si te gustó el video, dejes un like. Si no lo hiciste, te suscribas para ser parte de este creciente canal de teología y vida cristiana, con énfasis arminiano wesleyano. Y por sobre todo que compartas este video para que otros también puedan ser bendecidos y puedan tener una mirada clara acerca de la profecía bíblica. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.